volver a la discusión que se ha dado respecto a esta, si es la cuarentena más larga del mundo o si efectivamente hay o no una contradicción o un dilema o una dicotomía entre la cuarentena y la economía. Como nosotros planteamos acá varias veces, y la verdad que no hay mucho dilema, no es que los países, lo hemos visto en la experiencia de distintos países, no es que los países han optado por tener más actividad económica o han optado por tener más cuarentena. Lo que hemos visto, y fíjense la experiencia de la Argentina, de Chile y de Brasil, por citar a tres líderes políticos, a Alberto Fernández, a Sebastián Piñera y a Jair Bolsonaro, es decir, tres países donde obviamente hay dirigentes políticos y hay presidentes de distinta orientación ideológica. Lo que hemos visto es que todos los países, con o sin cuarentena, con cuarentena temprana o con cuarentena más tardía, se han derrumbado las economías del mundo. Es decir, todos los países en mayor o menor grado, y no con mucha diferencia, han sufrido una caída muy pero muy grande de sus economías, muy pero muy grande. Y en general los países que no han aplicado cuarentenas tempranas han tenido miles de muertos, es el caso emblemático de lo que ha pasado en Reino Unido, que tuvo más de 35.000 fallecidos, y además un derrumbe económico, porque finalmente después estuvo aplicando la cuarentena para tratar, ahí en ese momento, de tratar de parar la pelota. Igualmente, lo hemos dicho mil veces, Reino Unido se puede dar el lujo de ver si le funcionaba o no esto de ir contagiándose para la inmunidad colectiva y retardar la cuarentena. No se puede dar el lujo desde el punto de vista de 35.000 fallecidos, ¿no? Pero en Inglaterra tienen un sistema político distinto, hay 35.000 fallecidos, hay muchos cuestionamientos al primer ministro, pero como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Churchill, los cuestionamientos quedan para después. Se encolumnan todos detrás del sistema político, no les colapsa el sistema de salud porque tienen uno de los mejores del mundo, incomparable con la Argentina, y siguen para adelante. Aún así la economía se les derrumba. 6-7% estimado por el FMI para este año, el derrumbe de la economía del Reino Unido, similar a la caída en años de la Segunda Guerra Mundial. Pero viniendo más localmente, y no cito tampoco el caso Trump, que efectivamente también está en un derrumbe económico muy importante, sobre todo en el segundo trimestre, y donde tiene más de 100.000 muertos, y efectivamente después terminaron con cuarentenas importantes en Nueva York o en otras ciudades importantes donde se descontroló. Es decir, que no estaba la dicotomía de cierro o no cierro. Pero vuelvo al caso de Alberto Fernández, Sebastián Piñera y Bolsonaro. Al caso de lo que está sucediendo más localmente, para ver países más o menos comparables. Obviamente dejo de lado la situación de compararnos con Uruguay o la situación de compararnos con Paraguay. En el caso de Uruguay, porque es un país de 3 millones de habitantes, más comparable con la provincia de Santa Fe que con la Argentina, tiene un núcleo Montevideo que es comparable con Rosario, ¿no? Con la ciudad de Buenos Aires en términos de cantidad de habitantes, y después tiene mucho espacio, mucha población en ciudades pequeñas o población rural, donde es mucho más fácil eso controlarlo. Y además es una sociedad mucho más ordenada que la Argentina, digámoslo. Es una sociedad que viene en las últimas 2 décadas con indicadores económicos incomparables con la Argentina. No es el desastre de la Argentina en términos políticos y en términos también económicos. Y en el caso de Paraguay ha aplicado una cuarentena muy dura, también es un país mucho más chico que la Argentina, que se cerró, se blindó inmediatamente y expulsó a todos los que habían entrado, incluso argentinos, a principios de marzo, antes de la Argentina, y se mantiene cerrada, se mantiene blindado. Pero es muy interesante la comparación de Argentina, por eso con quién nos comparamos, respecto a otros países de la región de distintas ideologías, porque esto no tiene que ver con la ideología política, sino tiene que ver con cómo te manejas en la gestión. Y fíjense, Argentina tiene un derrumbe económico con un resultado sanitario hasta ahora muy exitoso, pero ahora está en el momento de estrés del resultado sanitario, cuando empiezan a dispararse los contagios que todos sabían que iba a ocurrir. El tema era cuándo, y por suerte ocurrió 2 meses y medio
después de la cuarentena. Eso dio tiempo para equipar al sistema de salud, para que no hubiese un colapso, para empezar a prepararse desde el punto de vista logístico para hacer testeos en los barrios vulnerables, para tener una logística distinta en toda la infraestructura que ningún país tenía y mucho menos la Argentina. Pero fíjense el caso de Chile. Chile está gobernado por un presidente de una ideología distinta a la de Alberto Fernández, un presidente de centro-derecha, pero no es ningún loco, digamos, no es un presidente irracional. A algunos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero es un presidente de una democracia que hoy está muy consolidada como la chilena y que además tiene su racionalidad. Y además es un presidente que viene del sector empresario. Bueno, Piñera en un primer momento dijo: voy a tratar de privilegiar la economía, hacer lo que en Chile le aconsejaron los infectólogos chilenos, que era una cuarentena inteligente, focalizada en algunas áreas, en otras no, para mantener de alguna manera algún motorcito de la economía chilena funcionando. Y hoy está en una cuarentena total en el área metropolitana, que es la principal región poblacional y económica de Chile. ¿Por qué Piñera, 65 días después de comenzada la cuarentena también en la Argentina, va a una cuarentena total y la ha planteado que se ha extendido hasta este fin de mes y después va a ver qué hace? Bueno, porque es un presidente racional, porque sabe que no hay dicotomía en este momento entre economía y resultados sanitarios. Se les desbordaron los casos desde el punto de vista de las terapias intensivas y el caso de los fallecidos en Chile, que efectivamente son mucho más que la Argentina, y más allá de los fallecidos tienen un problema muy grave de que está prácticamente colmada las terapias intensivas chilenas. Tienen 1000 personas en terapia intensiva por coronavirus, prácticamente la capacidad del sistema de salud de Chile, y puso cuarentena. Cuarentena total y estado de sitio. Esto es, si vos en Chile después de las 9 de la noche salís y te detienen, no te ponen a disposición de un juez, sino que del Poder Ejecutivo. Estado de sitio, con los militares en la calle. Y bueno, porque hubo un momento donde empieces antes o empieces después, si los resultados se desbordan, tenés que hacer lo único que han hecho todos los países, desde China, Estados Unidos, el Reino Unido, los países europeos, que es endurecer la cuarentena. El caso de Brasil es un caso, obviamente, inédito, porque Brasil tiene un presidente que supuestamente es de centro derecha, pero claramente todos coinciden, incluso dirigentes del propio Brasil, que también son de centro derecha, que no es un presidente racional. Es decir, que no está tomando decisiones desde el punto de vista racional y que los resultados que está teniendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social son muy, muy malos. Brasil no solamente tiene 22.000 muertos y es tapa de los diarios de todo el mundo, incluidos los diarios brasileños, que le ponen en la tapa hace 10 días los nombres de los 10.000 fallecidos y hace poco los nombres de los 20.000 fallecidos, y sigue escalando Brasil. No solamente tiene en zonas prácticamente colapsado el sistema de salud o una curva de contagios que nadie sabe dónde puede terminar, sino que también está en una cuarentena total en las principales regiones. En San Pablo, que es una Argentina, la principal región poblacional y económica de Brasil, tiene una cuarentena total. ¿Por qué? Porque el gobernador de San Pablo, que es un empresario del establishment económico brasileño, que además es un hombre de centro derecha, tiene una lógica racional y dice: se me desbordó todo en San Pablo, tengo que ir a cuarentena. Entonces San Pablo en la última semana ha tenido 3 días feriados, además de cuarentena que se endurece. Están como estábamos nosotros en la primera etapa de la cuarentena. Y obviamente Bolsonaro está discutiendo con esos gobernadores que están desesperados y aplicando las cuarentenas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no hay ninguna dicotomía posible entre yo no hago cuarentena y mantengo la economía funcionando. No mantenés nada la economía funcionando, porque la economía puede funcionar una semana, dos semanas, hasta que se te dispararon los casos, como ha ocurrido en estos países, y los gobiernos terminan, regionales, locales o nacionales, con cuarentenas duras, y si no terminan con cuarentenas duras, porque en Estados Unidos ha habido cuarentenas en algunos estados y en otros no, pero se te paralizaron la mayoría de la economía del país, porque efectivamente se dispara la tasa de contagio, la gente no sale a la calle, los trabajadores no van a la fábrica, si se contagian efectivamente tienen que ser licenciados y hay un descalabro económico muy grande. Entonces no es esa
la discusión, creemos, que algunas lo plantean, obviamente, que si efectivamente fuera la discusión la podríamos discutir, si efectivamente, y sería muy interesante, porque algunos pueden decir, bueno, ¿qué son 5.000 muertos más? ¿Qué son 10.000 muertos más? Si efectivamente la economía puede seguir creciendo y generando puestos de trabajo, eso podría ser una discusión. Para mí tiene que ver también con ciertos valores y demás, pero podría ser una discusión racional. Hoy no es esa discusión la que estamos viendo en ningún país del mundo, salvo algunos países que son incomparables con la Argentina. ¿Cómo podemos comparar a la Argentina con los países nórdicos? ¿No se entiende el sistema de salud que tenemos en la Argentina? ¿La pobreza que tenemos en la Argentina? ¿El sistema político que tenemos en la Argentina? Que se lleva puesto a cualquier gobernante, sea Larreta, sea Alberto Fernández, sea Kicillof, sea del peronismo, sea del macrismo. ¿Qué hubiese hecho, hablando de Sebastián Piñera, Mauricio Macri si estuviera hoy en el gobierno? Hubiese apostado a la economía y tal vez hubiese hecho al estilo Sebastián Piñera. Si hubiese peleado con Larreta, que quiere una cuarentena todavía más dura. Y si llegado el caso se disparaban los contagios como ocurrió en Chile, ¿qué hubiese hecho? Y bueno, si es un gobernante racional como Piñera, hubiese aplicado 2 meses después una cuarentena a rajatabla, con estado de sitio. Es decir, no hay mucha opción, no hay una cuestión ideológica detrás. Hay dirigentes políticos que toman decisiones en base, obviamente, a tu sistema de salud, a la política sanitaria. Ningún dirigente le gusta o puede sentirse que en democracia puede bancar miles de muertos o un sistema de salud colapsado. Ningún dirigente, salvo Bolsonaro, puede reírse o andar en jet ski cuando tenés 20.000 muertos en el país. Pero en la democracia eso no ocurre.